es una celebración sumamente importante para nosotros como iglesia y tiene que ver con el recordatorio de que el Señor murió por mis pecados y por los suyos. No iba a ser una excepción para Jesús tampoco celebrar la tradición judía. Y si nosotros miramos, y es lo que quiero hablar hoy, tenemos que mirar realmente por qué fue que se celebraba la fiesta de la Pascua. De hecho, que Jesús en el libro de Lucas, rápidamente quiero que por favor me acompañen al capítulo 22 del versículo 7 en adelante. No nos vamos a demorar mucho el tiempo allí, pero quiero mostrarles que el Señor Jesucristo en la última Pascua, Él la celebró tal cual y como lo pedía la tradición. Y dice el capítulo 22 de Lucas, el versículo 7 en adelante: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿de dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevaba un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde él entrare y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un lugar, un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Dice que fueron ellos pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla el reino de Dios. Vemos allí que el Señor está cumpliendo con lo que el Señor mismo había estipulado con el pueblo de Israel. ¿En dónde? En Egipto, cuando ellos estaban encarcelados. Ahora quiero que por favor me acompañe usted al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a mirar capítulo a partir del versículo 1. Mientras que usted me acompaña a buscarlo, quiero hablarle de lo que es el contexto de este párrafo, de esta parte que vamos a ver hoy. Había llegado el tiempo en el que el pueblo de Israel habían de ser salvos de su esclavitud. Si nosotros miramos, y más adelante vamos a darnos cuenta de que ellos estaban en una época de mucho sufrir, sometimientos a largas y jornadas de trabajo, muchas veces con unas situaciones infrahumanas, y después de un largo sufrir en manos de los egipcios de Israel, habían pasado por una serie de humillaciones que ya, por ejemplo, no eran autónomos cada uno de ellos, tenían que someterse a las leyes del faraón, que en ese entonces había endurecido sumamente su corazón, había sido muy fuerte, ¿no? Si nosotros miramos, y me acompañan rápidamente a Éxodo capítulo 5, versículos 5 al 9, vamos a mirar que eran sometidos a largas y a fuertes jornadas de trabajo. Dice aquí: dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Antes les suministraban por lo menos la materia prima, ahora los obligaban básicamente a que hicieran eso, doble trabajo. Dice: agrávese y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso se levantarán la voz diciendo: vamos, ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen de ella y no atiendan palabras mentirosas. Pues generalmente eso es lo que muchas veces de pronto hace Satanás con nosotros, ¿no? A veces de pronto nos pone tareas como para evitar que nosotros cumplamos lo que realmente pide el Señor de nuestras vidas. Vemos también allí que ellos no tenían autonomía, eran esclavos de sus vidas, no podían
tener una hora libre, no tenían absolutamente nada que ver con la parte de pronto de rendir algún culto a Dios. 5:17. Y él respondió: estáis ociosos, y sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora, y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Vemos que realmente es un pueblo afligido, un pueblo con una necesidad de que algo pasara, porque ya estaban a punto prácticamente de reventar. Sus vidas, tanto hombres como mujeres, estaban sometidos a largas horas de trabajo. Y no importaba si eran mujeres o eran hombres, tenían que hacer exactamente la misma labor. Tremendo. Entonces, el Señor, en su inmensa misericordia, escucha el clamor del pueblo y comienza a hacer una ceremonia para que a partir de ese momento cambie la vida de del pueblo de Israel. Esta reflexión tiene como título una señal eterna. Vamos a ver aquí cada una de las instrucciones que el Señor puso antes de libertar al pueblo, con la finalidad de que ellos mismos lo hicieran de una manera constante cada año para celebrar esta hermosa fiesta. Y las instrucciones las vamos a comenzar a ver desde el capítulo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. En estos dos versículos vemos el inicio de un nuevo año. A partir de ese momento, el pueblo judío le iba a llamar por nombre el Nisan, ¿sí? Marcaba el inicio de una nueva era para el pueblo. De hecho, que el calendario judío empieza no a partir del 1 de enero como es para nosotros. Creo que ellos están entre marzo y abril, no lo tengo muy claro, pero creo que es más o menos en esas fechas, y para ellos prácticamente es como el año nuevo. ¿Qué hacemos nosotros en la fiesta del año nuevo y el año viejo? El 31 de diciembre uno ya habla el año viejo y comienza un año nuevo, y uno como que se mentaliza, ¿cierto?, a vivir de pronto, digamos, como nuevas metas, nuevas expectativas. Uno comienza: el otro año voy a programarme a hacer esto, el otro año voy a hacer lo otro, ¿sí? Para el pueblo judío era lo mismo, ¿sí? Era el inicio de una nueva, de un nuevo comienzo para ellos. Era algo así como un borrón y cuenta nueva. El Señor les había preparado esto con la finalidad de que después de que esta Pascua el Señor los iba a libertar, y eso lo sabemos siguiendo la historia del libro de Éxodo. Y serviría como recordatorio para una protección total de Dios, el comienzo de una promesa que los haría libres a ellos y a toda su descendencia. Muestra el comienzo de una vida de Israel como pueblo. Entonces allí vemos cómo el Señor enviaría su última plaga sobre el faraón rebelde y su pueblo, ¿cierto? Y vemos cómo el juicio, debido al duro corazón del pueblo judío y del faraón, Dios los iba a someter a un juicio que era la muerte, ¿cierto? Pero Dios no iba a matar a ninguno de los hijos de Israel. Sin embargo, no iban a escapar nada más así como así. Dios decretó un sacrificio, una comida, una fiesta, un ritual, para celebrar en la noche de su escape, y esto con el fin de que sean repetidos y recordados por siempre. Algo así como una fiesta, lo llamaría yo de pronto de una manera atrevida, la fiesta de la esperanza y la vida. Los versículos 3 y 4 nos dan otra pauta. Dice: hablad a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero,
Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán como siempre el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. En estos versículos se enfatizan que debía ser por familias. Ya Israel no era una familia grande. Recuerda que ellos hacía 400 años atrás habían ingresado a Egipto tan solo 75 personas. Ya era una nación sumamente grande, y no solo grande sino próspera, y por esa razón fue que el faraón endureció su corazón de tal manera que los metió a esclavitud, porque sabía que si ellos, en la cantidad de personas, hombres que tenían, habían podido fácilmente someterlos. Por esa razón es que él comienza a esforzarlos y los esclaviza de tal manera. Entonces ya el pueblo de Israel no era una familia numerosa, sino que era un pueblo, una nación grande. Y de acuerdo al número de cada familia, cada miembro recibiría su propia porción. Si bien es cierto que implicaba la salvación y la redención para toda la nación, pero estaba también centrada en la familia. El Señor siempre ha trabajado eso, Dios siempre ha trabajado a nivel de la familia, siempre su deseo ha sido a trabajar en pro de la familia, siempre busca la manera de que seamos grupos pequeños para que de todas maneras, de una u otra manera, se puedan manejar bien las cosas así, ¿no? Y dice que, por lo tanto, cada miembro había de recibir la Pascua de manera individual. Ya en la cena miramos que cada uno tomaba del cordero, ¿sí? Y podía participar de esa cena. Rápidamente miremos el capítulo 5 y 6. Estamos haciendo algo muy rápido con el versículo 5 y 6, perdón, con la finalidad de que miremos lo que realmente nos importa, que es casi que al final. El animal sería sin defecto. Dice, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Era un cordero perfecto. Un cordero perfecto. No debía tener absolutamente nada que tuviera que de pronto ser rechazado. Jesucristo era perfecto. Y muchas veces, en cuanto le tentaron, en ninguno de los casos pudo ser tentado ni rechazado. Bueno, rechazado sí fue, pero no tentado de tal manera que lo rechazaran porque él fuera imperfecto, sino porque él confrontaba a cada una de las personas que le atacaban con la misma palabra y mostraba que era el Dios mismo. ¿Sí? También vemos allí que, además de ser joven, el cordero simbolizaba el sacrificio y el martirio. Tenía que tener algo bien importante, y que era la pureza. Debía tener la pureza, debería ser inocente. Generalmente un cordero o una oveja, pues nosotros en el pueblo occidental, o aquí en la cultura occidental, generalmente nosotros no tenemos el conocimiento de cómo se crían ovejas, pero muchas veces hemos escuchado aquí maestros y pastores, o el pastor Javier, que nos enseña que las ovejas solo siguen a un solo pastor y oyen su voz, y es a esa voz a la que obedecen. ¿Sí? Entonces vemos un cordero que sigue ciegamente a su pastor, y aún a costa de que éste le lleve a la muerte. ¿Sí? Eso era lo que hacía ese cordero cuando lo iban a llevar. Él no sabía nada de lo que iba a pasar allá adentro, ¿no? Entonces realmente vemos también vemos cómo el Señor representa a Jesucristo, cómo el cordero representaba a Jesucristo, y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo lo representaba, porque finalmente Jesucristo hizo exactamente lo que el cordero tenía que hacer. También representa la pureza, ya que un animal no tenía pecado en sí mismo. En conclusión, el cordero siempre ha sido la víctima sacrificial más pura, destinada a ser inmolada como ofrenda a Dios. Si nosotros miramos en el pueblo de Israel, generalmente siempre se ofrecía un cordero
como ofrenda a Dios, ¿sí? Era porque todo, él cumplía las características, absolutamente todas las características que ello exigía para Dios, ¿no? Más adelante veremos cómo el Cordero es tipo y sombra de Jesús, ya que como Cordero Dios se sacrifica por la salvación de la humanidad, y como el Cordero, siendo él inocente, por falta de culpa, satisface la ira de Dios. Veamos ahora el versículo 7 al 10. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esta sangre era rociada como un aviso de que en esa casa ya habían pasado la muerte, solo que allí un inocente había muerto en lugar de los que habían en aquella casa. Dios pasaría de largo al ver la sangre. Esa es la clave de esta fiesta, que la sangre representaría la muerte de un inocente en esa casa por los que habían dentro, y por esa razón Dios pasaría de largo. La carne asada al fuego significa que el fuego representaba el juicio de Dios, la justicia de Dios. Por eso es que debía ser así. Además de ser consumida por completo, lo que quedara tenía que quedar, no podía quedar nada crudo, todo debía haber consumido. O sea que absolutamente todo lo que podían comer o lo que comían se debía consumir en fuego, y lo que quedaba con los huesos y todo debería calcinarse para que absolutamente nada quedara, digamos, como apto para el uso. Esto es algo similar con respecto a nuestros pecados. Cada uno de ellos fueron pagados en la cruz por Cristo. Y el versículo 11 dice allí: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Dios. Dice aquí que el versículo 12 dice, nos muestra que debían comerla apresuradamente, o sea, estar listos como para cuando Dios les ordenara que salieran, los que nos lleva a pensar que este viene siendo como un peregrinar en esta vida, que Dios, cómanlo vestidos, que en el momento que yo les diga vámonos, nos vamos, ¿sí? Es eso básicamente lo que Dios no quiere, que nosotros nos perdamos nosotros en las cosas del mundo, sino que sencillamente entendamos que eso es un peregrinar, que es algo que nosotros tenemos que dejar de lado. Lo que nos debe realmente importar es lo celestial. Y el versículo 12 y 13 habla, dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo el primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice el Señor: pues yo pasaré mi juicio de muerte contra todo pecado e idolatría. En el versículo 13 dice que la señal, su sangre, era el medio de liberación del pueblo. No era una cuestión del pueblo o nación, era cuestión de ¿qué? De fe. ¿Qué hacía cada uno de los que comían o participaban de esta cena? Por fe le creían a Dios, pintando los dinteles y las puertas de sus casas. Y por esa razón el Señor pasaría de largo, porque creyeron a lo que Dios había mandado por medio de Moisés y por medio de Aarón. O sea que la fe que la rociaban la sangre en sus puertas, Dios perdonaba sus vidas y pasaba de largo. Más adelante sería instituido como el pacto de sangre. Ahora, mis hermanos, quiero mostrarles, o quiero invitarlos a que ustedes me ayuden a reflexionar con esto.
en cuanto a cómo puedo aplicarlo esto a Jesús y a la celebración de la cena. Miremos por favor ahora el capítulo 22 de Lucas, el versículo 7 en adelante. Vemos cómo la fiesta de la Pascua era solo una sombra o tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 7, comienza la conmemoración de dicha fiesta, ¿cierto? Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id a prepararnos la Pascua para que comamos. La ceremonia tenía varios puntos, por decirlo así, y esto quiero que por favor nosotros lo tengamos en cuenta para que realmente entendamos por qué nosotros participamos de un pan y un jugo de uvas o un vino. Primero, porque después de matar y preparar el cordero se pondría en la mesa. Eso era lo primero que se iba a hacer cada año. El pueblo judío lo hacía de esta manera. En el segundo punto, la primera copa la bebían acompañada de las dos bendiciones. Bendecían la comida y bendecían la copa. En el tercer, punto que debían hacer, comían de las hierbas amargas y el pan sin levadura. Las hierbas amargas en el pueblo judío representaban la amargura, o les recordaba mejor la amargura que ellos tenían o con las que tuvieron que pasar en su esclavitud. Y por eso lo que conmemoraban de esa manera. Las hierbas amargas les recordaban todo lo duro y difícil vida que tuvieron el pueblo de Israel en esclavitud. Y el pan sin levadura obviamente tenía que mostrar, sabemos la mayoría o todos sabemos que el pan con la levadura es tipo o es semejanza al pecado, ¿no? Por eso Pablo en Corintios decía que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces era importante para ellos también hacer este ritual, por decirlo así. Entonces traían finalmente el cordero y explicaban el simbolismo y el significado del rito. Luego cantaban la primera parte de los salmos. Ellos generalmente cantaban lo que se conoce como el Hayel o el Aleluya, los salmos 113 y 114, y la segunda copa de vino. Luego comían el cordero entero con el pan sin levadura y las hierbas amargas, cantaban los himnos del 115 al 118 y daban gracias a Dios. Fue allí donde nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo aquí más adelante, dice que cuando era la hora, en el versículo 14 dice: cuando era la hora se sentó a la mesa con él los apóstoles, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dijo: gracias, y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Finalmente entendemos aquí que ya el Señor iba a participar, iba a ser tal vez para todos los que creyeran en Él, los que hemos creído, que ya no, el cordero no era necesario. ¿Saben por qué ya el cordero no es necesario hacerlo nosotros actualmente? Porque el cordero en este momento textual, cuando se estaba cumpliendo la palabra del Señor, al otro día estaba entregándose el cordero de Dios. Jesucristo mismo estaba entregando su vida por los que habían de ser salvos y por nosotros que ahora estamos celebrando esta fiesta. Entonces, ya no el cordero, porque una vez que Él entregaba su vida ya no había necesidad del cordero, pero el Señor sí dejó instituido algo para recordar que el cordero ya había muerto, y es el pan y el jugo de uvas.
Mis hermanos, la mesa está puesta. Ahí la ven. El anfitrión, nuestro Señor Jesucristo. La comida, su propia sangre y su propia carne, que es representada en el pan y el jugo de uvas. ¿Y esto con cuál fin, hermanos? Con el fin de que el Señor pase su ira de nosotros. La sangre que el pueblo judío estaba pintando en los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas, es esa sangre que ya está aquí en nuestros corazones, amados.